Vamos a poner un ejemplo para empezar a tratar el tema y vamos a ir con las proteínas. ¿Okay? Sabemos que proteínas hay de diferentes tipos, pero uno podría clasificarlas en dos grandes grupos. Esto no es realmente tan relevante, pero es importante recordar. Proteínas globulares y proteínas fibrilares. ¿Sí? Las proteínas fibrilares, ¿recuerdan ustedes algunos ejemplos de proteínas fibrilares? La miosina, la actina, el colágeno, la elastina, todas las proteínas que hacen parte de la matriz extracelular son proteínas fibrilares, son proteínas que tienen una estructura sobre todo como alargada, ¿sí? Por eso llaman fibrilares, ¿sí? Pero aún así ellas tienen su propia estructura tridimensional y no es trivial, ¿no? Y existen las proteínas globulares que son las que se enrollan generando una especie de glóbulo, digamos así, por eso se llama globular. En cualquiera de estos dos casos, lo primero, lo que se aspira a lograr en primer lugar es la denaturación, ¿cierto? Entonces la denaturación implica que esto se convierta en un ovillo, ¿sí? Lo mismo que esto que se pueda convertir en un ovillo. Esto se llama denaturación. Como dijimos hace un rato, la denaturación contribuye procesos como el calor, pero pues nosotros no tenemos un tubo digestivo que podamos decir, uy, ¿usted qué está haciendo en este momento? No, estoy calentando unos frijoles en el estómago. No tenemos, no calentamos la comida dentro de nuestro tubo digestivo, sino que nosotros tenemos que cocer o coccionar, no sé, diga, algo como ¿está bien? Coser, digamos coser. Coser, pero es que ella dice coser con C, ¿cierto? En cambio, el que dice coser con S, ¿con qué es? ¿Con C o con S? El coser de ella es con S. El coser de nosotros es con C. También llamamos a eso cocinar. Cocinar. Oiga, aquí quién sabe cocinar. Ahorita que vino a hablar. Qué maravilla. Ya está súper. Los procesos de denaturación acá, un importante elemento es el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque resulta que, recuerdan ustedes que el ácido clorhídrico es un ácido débil o es un ácido fuerte. Bueno, que se disocia en protones y aniones de cloro. Bueno, pues los protones sirven para mantener estos ovillos sin que se vuelvan a unir. Recuerdan ustedes que por acá están las cadenas laterales de los aminoácidos y esas cadenas laterales son las que están interactuando para enrollar la proteína. Pues bueno, cuando hay un ácido fuerte como en el estómago, lo que hacen esos protones es ocupar algunas cadenas laterales impidiendo que entre ellas hayan interacciones intermoleculares y se generan estas estructuras. A esto le llamamos nosotros una estructura denatural. Pero recuerden que en todo caso un aminoácido no es más que la secuencia de un montón de una proteína no es más que la secuencia de un montón de aminoácidos, ¿cierto? Entonces allí estos aminoácidos son como las cuentas de un collar, bueno, todo ese rollo. A mí el tema del plegamiento fue mi obsesión cuando yo estaba en el pregrado, y ya ahorita pues no enseñamos eso, es un tema muy complejo, pero pues es muy bonito. Entonces ahí está, son aminoácidos uno detrás de otro, unidos a través de enlaces que se llaman ¿cómo? Puentes peptídicos, ¿no? Profe. ¿Dónde se sintetizan los puentes peptídicos? No, me va a preguntar algo. Sí, adelante. Si solo las células del estómago, las parietales, producen el ácido clorhídrico, hay otras. En general ese es el lugar principal, ¿sí? En general ese es el lugar principal. Obviamente, por ejemplo, los riñones también se producen, ¿sí? Ese es otro de los mecanismos de excreción renal neta de ácido, pero es muy pobre en comparación con el ácido fosfórico o con el amonio. Pues, su contribución es mínima, ¿sí? Bien, entonces ustedes ven que hay unos aminoácidos que están en los extremos, ¿cierto? Entonces, las enzimas que cortan a los aminoácidos que están en los extremos le llaman exoproteasas. ¿Exoproteasas qué significa? Que cortan
solamente los aminoácidos de los extremos, bien sea del extremo amino o del extremo carboxilo. ¿Sí? Extremo amino, extremo carboxilo. ¿Sí? Se llaman endoproteasas, perdón, exoproteasas. Y hay otras, como ustedes saben, esto funciona como si fueran unas tijeras, ¿no? Entonces, eso funciona como si fueran unas tijeritas. Y hay otras enzimas que lo que hacen es romper en algún punto que no sea de los extremos. ¿Sí? Y adivinen cómo se llaman. Endoproteasas. Está, pero de una velocidad increíble. Huepucha. No me dejó ni pensar. No, imagínense, por lo menos yo que pienso tan despacio. Imagínate. Y Erika con una velocidad lo dejamos atrás. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, endoproteasas y exoproteasas. Claro, será la participación de todas estas enzimas, las que vayan haciendo que esto se vaya convirtiendo en tramos mucho más pequeños, ¿no? Entonces ya, en algunos casos tendremos aminoácidos libres, en otros casos tendremos algunos tramitos que son mucho más pequeñitos y ellos seguirán siendo objeto de proteólisis, o sea, otra enzima podría llegar aquí a cortar y generar, entonces ahora digamos un tripéptido, ¿sí? 1, 2, 3 y un dipéptido. Entonces esto pues puede seguirse cortando, pero la verdad es que como dijimos hace un rato, esto ya se podría absorber sin ningún problema. ¿Listo? Esto ya se podría absorber. Bien, ejercicio de aritmética básico. ¿Sí? ¿Cuántos aminoácidos? Nosotros consumimos proteína animal, ¿cierto? También proteína vegetal. Y como seres vivos se integran los mismos. ¿Cuántos aminoácidos son integrados en las cadenas polipeptídicas de las proteínas? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los aminoácidos que se pueden integrar en las proteínas? Antes de llamar a Felipe. ¿Cuántas clases de aminoácidos? Tampoco sabemos. Ese. 32. Solamente. Solo 20, ¿cierto? ¿Y cuántas clases? Exacto, entonces ustedes pueden incluso irse alanina, cisteína, aspartico, glutámico, histidina, isoleucina, leucina, metionina, asparagina, glutamina, arginina, serina, treonina, tirosina, triptófano. Sí, profe. Creo que ahí están los dos. Ustedes se van recorriendo el alfabeto y cada letra casi que corresponde a uno. ¿Sí? Listo. Pero si fuéramos a absorber dipéptidos, ¿cuántos dipéptidos sería posible construir sabiendo que tenemos 20 aminoácidos diferentes? ¿Cuántos? ¿4? Exacto, como hay diferentes combinaciones, ¿cuántas combinaciones de dipéptidos podríamos esperar? 2 por 20 dicen por acá. 20 a la 20 a la 2, es correcto. Con 20 aminoácidos de A2 podemos hacer 40. 400. 20 por 20, 2 por 2, 4 y coloco 2 ceritos. Uy, qué pena, qué pena. No sea pena y fresco. Poca matemática, solo Y física. con tripéptidos, Entre las tres. ¿que sería cuánto? 6. ¿Cómo? 8000 tripéptidos diferentes. 8.000. Esa es pregunta de parcial. Puede ser. Puede ser. Ahora, ¿esto por qué se nos está indicando? Porque resulta que nosotros estamos acostumbrados a que los transportadores, evidentemente los aminoácidos tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, están cargados. ¿Sí? Por lo tanto, los aminoácidos muy poco probablemente van a poder atravesar por difusión pasiva no facilitada las membranas. ¿Sí? Ellos van a necesitar de un transportador.
¿cierto? Y entonces ustedes se imaginan, realmente no se ha podido evidenciar que existan 8000 transportadores para los diferentes tripéptidos posibles, o que se hayan podido identificar 400 transportadores para los 400 dipéptidos posibles, sino que un mismo transportador puede permitir la absorción, de varios dipéptidos distintos, ¿sí? Incluso varios dipéptidos distintos, o incluso un mismo dipéptido puede utilizar varios transportadores de clase diferente. ¿Verdad que los transportadores son muy inespecíficos? Y también los libros hablan de un término. ¿Cómo es el término cuando una persona tiene más de una pareja? Perro. Perro, ¿no? Poliamoroso. Sí, eso está bien. Poliamor. Bisexual. Gracias. Promiscuo. Entonces, algunos libros Promiscuo. que son transportadores promiscuos. Gracias. ¿Tú fuiste la solista? Entonces tú, el concepto se te vino a la mente. Ok. Bien. Hay transportadores específicos para algunos aminoácidos, hay transportadores que permiten el paso de una clase de aminoácidos, como por ejemplo si están cargados o si son neutrales. Hay diferentes, no es necesario que ustedes sepan las diferentes familias, son decenas y decenas de familias diferentes que pueden transportar este tipo de estructuras de aminoácidos simples, dipéptidos o tripéptidos. Pero el punto es que como las combinaciones son tan grandes y no existe ese mismo repertorio de transportadores, un mismo tipo de transportador puede permitir el paso de diferentes dipéptidos y diferentes tripéptidos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasa con las proteínas. Bueno, ¿recuerdan ustedes que por allá, cuando estábamos en fisiología renal, en el tubo proximal había un SGLT? Sí. Con transportador. Sodio glucosa. Con glucosa, ¿cierto? Bueno, hay algunos transportadores que facilitan el transporte de aminoácidos también con sodio, ¿no? Es simplemente pues como para que lo sepan, pero no es necesario que ustedes tengan un conocimiento estricto de ellos. Enzimas que ustedes van a encontrar frecuentemente reportadas serían la tripsina. Este es un ejemplo de enzima proteolítica involucrada en la digestión de las proteínas y es producida en el Páncreas. bueno, a decir verdad, el páncreas produce esto. Tripsina. Tripsinógeno. Produce tripsinógeno, ¿cierto? Y el tripsinógeno se convierte en tripsina. ¿Recuerdan ustedes qué significa esta terminación geno? Origen. Origen. A partir de o algo. Esto sería la versión inactiva de una enzima. Y por eso podríamos decir que es una proenzima, ¿cierto? Es la misma enzima, pero necesita un procesamiento, necesita que le corten un pedazo y una vez que se le corte ese pedazo queda convertida en la enzima como tal. Otro término que utilizan los libros para hablar de proenzimas es zimógeno, que significa zimo, que significa fermento o enzima, y geno, que significa creación o el originador de algo. Tripsinógeno, entonces se convierte en tripsina. Esta es la forma de la enzima activa, esta es la proenzima que todavía no está activa. Necesita que alguien le ayude, ¿cierto? En los libros ustedes van a encontrar un concepto, pues, el concepto a mi parecer es un tanto confuso en los libros, pero trataré de explicarlo un poco mejor. Esto se llamaría, o lo llaman, una autoactivación o una autocatálisis. ¿Qué sería eso? Realmente en el contexto digestivo lo que ocurre es que hay otras moléculas de tripsina que ya están activas.
Lo que hacen estas moléculas de tripsina que ya están activas es coger a sus amigas inactivas, Y activar. romperles un pedazo para que queden en forma de tripsina. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el enzimógeno, no tú, sino tú y yo, dame la mano por favor. Entonces aquí está. Esta es la parte de la enzima que es activa y esta es la parte de la enzima que no facilita la actividad. Móchale el brazo. Entonces con una enzima, como por ejemplo la tripsina, lo que antes era una sociedad quimiotripsina se convierte solo en tripsina. ¿Ya? Es decir, una enzima de la misma clase que ya está previamente activa ayuda a que otras enzimas que están en forma inactiva se activen. ¿Cómo? Cortándoles un pedazo. Porque la tripsina también es una enzima proteolítica, o sea, también rompe puentes peptídicos. ¿Sí? ¿Por qué digo yo que este concepto, pues, que lo llamen autoactivación o autocatálisis es equivocado? Porque autocatálisis significaría que la proenzima se rompe a sí misma, ¿cierto? Y eso no es lo que pasa, a ella la rompe otra enzima que ya está activa. Realmente las únicas que hacen eso se llaman inteínas, no sé si no creo que se hayan detectado inteínas en los animales, solamente las conozco en las plantas, sirven como un mecanismo de defensa. Esas proteínas se hacen ellas mismas el harakiri, o sea, tienen un centro activo, se gira el centro activo y se rompe un pedazo de la misma proteína. Eso sí sería autocatálisis, pero eso no se ha documentado en animales. Entonces aquí, aunque lo llaman autoactivación, realmente no es auténticamente eso. Simplemente moléculas que ya están activas ayudan a que se activen las que no lo están y ¡pum! No es más. Esa es una enzima bastante importante. Otra de las enzimas que es supremamente importante tiene un nombre parecido a este, estamos poniendo algunos ejemplos, quimiotripsina. ¿Cómo se llamará el precursor? Pues se llamará quimiotripsina. En este caso en particular, uno diría, ay, ¿cómo así? Entonces aquí llega una molécula previa de quimiotripsina y activa al quimiotripsinógeno. No, otra vez es la misma tripsina de arriba. ¿Sí? Otra vez la misma tripsina. Es decir, la tripsina, y esto es pregunta de parcial, la tripsina es una enzima importante. ¿Por qué? Porque ella ayuda al procesamiento de otras formas inactivas de diferentes enzimas, no solamente de su clase, sino de otras clases. ¿Sí? Ayuda al procesamiento de otras proenzimas, a la activación de otras proenzimas, ¿sí? Incluso que no son de su clase. ¿Cierto? Llega y se encuentra, ¿no?, la tripsina con el quimiotripsinógeno. ¡Ay, más activada! Y sí, claro, ay, pero es que tú no eres quimiotripsina, no importa, yo activo lo que sea. ¿Sí? Es por eso pues, que esta enzima pues, no se conocen muchos casos de niños que tengan deficiencias de tripsina, porque una deficiencia de tripsina tendría unas consecuencias bastante importantes. Imaginan ustedes no poder activar el resto de las proteasas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de tanto el tripsinógeno como el quimiotripsinógeno son producidos por él, nuevamente para aquí. Páncreas. Páncreas produce la dos. ¿Sí? Ok, pero no todas las enzimas proteolíticas son producidas por el páncreas. Una que es bien importante es producida por el estómago. Vamos a ver si de pronto ustedes lo recuerdan. ¿Lo recuerda usted? ¿Lo recuerda? Y se llama la pepsina. No tiene nada que ver con el pepsino. Es una enzima, ¿cierto? Y también es producida en una forma inactiva. ¿Cómo se llamará la forma inactiva? Pepsinógeno. Bien, perfecto. No le metas así, manito. Producido por Estómago. el estómago. Muy bien. Pues. ¿Qué tipo de células en el estómago producen pepsinógeno? Eso sí lo saben, porque nosotros llamamos al doctor Nieto. ¿Ya lo vimos? Vamos. Las células. Las células principales, las chief cells. ¿Recuerdas? Sí, también. Obvio. Este también sufre un proceso de autocatálisis en donde moléculas de pepsina pueden activar a moléculas inactivas de pepsinógeno. Y lo van a hacer a un pH
pH ácido. Y el pH ácido va a ser por cuenta de él. Y el ácido clorhídrico va a ser producido por quién? Por las células ¿Por qué tipo de células del estómago? ¿Cómo se llaman? se llaman Parietales. Perfecto. Las células parietales producen el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a disminuir el pH y ese pH ácido va a facilitar la acción de estas enzimas, entre otras, para que estas enzimas activen a formas homólogas que están inactivas en el estómago, ¿no? Parietales, clorhídricos, ¿no? Esa es la secuencia, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen, yo creo que con el médico, ¿no? Usted tiene enfermedad péptica. Realmente esa raíz péptica significa digestión, ¿sí? Viene de péptido, ¿sí? Ese proceso se llama digestión y lo que sucede, lo que se supone que pasaría es que se crean unas condiciones patológicas en donde el ácido le puede hacer daño a las células de la mucosa gástrica. Y no solamente el ácido, sino las mismas enzimas proteolíticas podrían llegar a dañar esas estructuras, a dañar esas células de la mucosa gástrica. Eso da lugar a la famosa enfermedad ácido péptico. Eso lo vamos a ver más adelante. Dios mediante con uno de los grupos que nos va a enseñar esto. ¿Sí? Muy bien. También existen, recuerdan ustedes estas celulitas de acá, los enterocitos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero pues, los enterocitos tienen una estructura, ahí lo colocamos por simplicidad, pero la verdad es que los enterocitos tienen microvellosidades. ¿Saben cuál es la función de las microvellosidades, no? ¿Para qué? ¿Por qué son microvellosidades? Eso se los enseñan a ustedes. Para darle movimiento a la comida, tal vez. ¿Qué pasa con la absorción? Las microvellosidades atrapan las moléculas, ¿no? Puede ser, es una buena. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa que es posiblemente la principal? Movimientos peristálticos. Imagínense ustedes que aquí hubiera, vamos a poner 1 centímetro. 1 centímetro de células sin microvellosidades versus 1 centímetro de células con microvellosidades. Lo que vamos a ver es que esta sería la superficie de absorción, esa superficie de absorción de un conjunto de células que no tienen microvellosidades. Pero si uno cogiera todas estas microvellosidades que están en ese mismo centímetro, tendría una mayor superficie de absorción. Entonces, la razón de ser de las microvellosidades es incrementar la superficie de absorción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Incrementar la superficie de absorción. Esa es la razón más importante. Y no solo eso, sino que hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí en las microvellosidades se expresan a veces otras proteasas. Hay proteasas que están pegadas en el borde del cepillo. ¿Sí? Las más famosas son unas que en los libros van a encontrar como aminopeptidases. Aminopeptidases es un buen ejemplo, pero hay otras como la carboxipeptidasa también, podríamos colocar aquí otro ejemplo. Carboxipeptidasa. ¿Qué hacen? Pues para qué. Pues claro, cuando llega, por ejemplo, aquí tengo un tetrapéptido, vamos a poner un ejemplo, aquí llega un tetrapéptido, y se pone en contacto con esa enzima ¿qué hace? Pues sencillamente esa enzima lo corta, generalmente le arranca un aminoácido externo, o sea que son exopeptidasas, y ya ese aminoácido puede absorberse. Entonces, en la misma superficie del enterocito tenemos las dos cosas. Un proceso de digestión, ¿sí? Y una vez que tienes el aminoácido libre por esta enzima que está ahí expresándose en la membrana, ahí mismo la membrana dice, listo, ya te extendí el aminoácido, ahora el aminoácido de ingreso, ¿sí? Todo en uno, ¿no? Esa es expresión de enzimas proteolíticas en las microvellosidades de los enterocitos, ¿sí?
Los enterocitos son claves. En el intestino delgado, esto es una regla también general, es donde se da la mayor absorción de nutrientes. No quiere que en el estómago no. En el estómago también se absorben importantes sustancias, pero la mayoría se dan en el intestino delgado. Y el colon también. Uy, qué buena pregunta. En el colon también hay absorción, pero dos preguntas súper buenas. Primera pregunta que nos hacen es, por ejemplo, los medicamentos. ¿Sí? Los medicamentos. La mayoría de los medicamentos, la mayoría, se absorben en el intestino delgado. ¿Sí? La mayoría de los medicamentos. Y con respecto al colon, el colon también se encarga de absorber algunas sustancias, pero está sobre todo especializado en absorber sodio, absorber agua. Esas son como las principales y algunas vitaminas. ¿Quién? El intestino grueso o colon. ¿Sí? El intestino delgado está más especializado en nutrientes. ¿Sí? En nutrientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, los laxantes, ¿estos van principalmente al intestino delgado o al intestino grueso? ¿O los dos? Los laxantes no tienen una acción específica de segmento. Los laxantes funcionan en su mayoría, no todos porque han salido nuevos, pero los más famosos que son fibra vegetal hidrosoluble y algunas soluciones como el polietilenglicol, que son los polímeros. ¿Qué hacen estas fibras? ¿Qué hacen estas sustancias? Normalmente lo que ellas hacen es, sobre todo, pasar a ser parte del bolo fecal. El bolo fecal es una estructura que inicialmente no tiene una forma definida, y lo que hacen estas moléculas es que quedan dentro de esa estructura de las heces fecales y tienen un poder importante para arrastrar agua, para quelar agua. Entonces el agua empieza a ser parte de las heces fecales y ahora esto disminuye la consistencia de las heces. ¿Qué es disminuir la consistencia? Que pasan de ser duras a ser semiblancas y por lo tanto eso facilita el tránsito y la eliminación. Así funciona la fibra vegetal hidrosoluble, por ejemplo, de Psyllium husk. Quizás ustedes pueden conseguir en la farmacia. Incluso en algunas tiendas naturistas, planta consiguen fibra vegetal hidrosoluble para el tratamiento del estreñimiento con un nivel de evidencia bastante alto y que pues, tiene estudios que respaldan que es seguro y que es efectivo. Así funcionan la mayoría de los laxantes, tratando de arrastrar hacia las heces fecales agua. Y han salido nuevos medicamentos para el estreñimiento que no son necesariamente laxantes, sino que operan a nivel de las células que revisten la pared intestinal a nivel del colon. La mayoría funcionan en el colon, pero su mecanismo de acción no depende de que estén en el colon necesariamente. Lo que sucede es que las heces fecales, cuando llegan al colon, el colon lo que hace es deshidratarlas. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, el colon lo que hace es absorber agua. Y cuando se absorbe agua, entonces la densidad de las heces fecales aumenta. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una tendencia a las heces fecales a ser sólidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá en el colon se da esa reabsorción de agua, o sea que ellas se deshidratan. ¿Cuál sería la solución para poderlas pasar fácilmente? Poder hidratarlas un poco para ver si pueden pasar. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Ayudar a disminuir la consistencia de las heces y hidratándolas principalmente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por eso es que los doctores pues igual también les dicen, tiene estreñimiento, tome mucha agua, a ver si tiene la suerte de que el agua integre las heces fecales y disminuya su consistencia. Eso pues obviamente el grupo que nos va a hablar de estreñimiento nos va a hablar de los otros mecanismos, los de la pared y demás. Muy bien. Bueno, entonces tenemos un panorama donde hemos hablado de enzimas proteolíticas que participan en el proceso de digestión enzimática. Y hemos dicho que son producidas principalmente por el estómago, en menor proporción, y por el páncreas en mucha mayor proporción. Ustedes van a revisar los documentos, yo les dejé, hay uno que se llama Insights o Introspecciones sobre la nutrición básica en humanos, que ya está en la carpeta, para que ustedes puedan leer sobre este tema y poder aprender un poco de cuáles son esas otras enzimas proteolíticas que participan en los procesos de digestión. Y ya saben que la absorción necesita transportadores para grupos selectos de aminoácidos, de dipéptidos y de tripéptidos. La otra pregunta que le puede quedar a un estudiante es, profe, ¿y hay posibilidades de absorber una proteína completa?
Sí, sí existe, pero no tiene una relevancia nutricional grande. Por ejemplo, una proteína podría ser capturada a través de un proceso que se llama como endocitosis, en donde la célula produce una reacción en la membrana plasmática que cubre esa proteína, y después se fusionan los bordes de la membrana y después la proteína queda en el núcleo de la célula. También un estudiante podría preguntarse, profe, ¿los enterocitos hacen algo con los aminoácidos? Sí, una proporción de los aminoácidos los utiliza para sus propios procesos. El enterocito es una célula viva que tiene sus procesos metabólicos y necesita recambiar proteínas. ¿Sí? Pero la mayoría los va a mandar al intersticio para que sean capturados por el torrente Faltan los parciales. Dependiendo de las necesidades. ¿Sí? Ese es el caso de la digestión de proteínas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entregar los parciales.